Seguimos en Hora Política, recibimos a Pablo Hapkin, intendente de Rosario. Pablo, gracias por acompañarnos. Bien, Sergio, un gusto grande. Buenas noches. Bueno, un mes sin homicidios en Rosario, todo un dato significativo que implica que indudablemente algo cambió, pero fuerza también a no bajar la guardia. Sí, por supuesto que, primero, nadie se puede relajar. Segundo, es un dato significativo el 0 en un mes y más de un mes, porque obviamente no se daba hace mucho tiempo. Pero a mí lo que más me importa es que sigamos la evolución de cómo fue de diciembre para acá, donde ahí tenemos una baja de 64%, más de 70% en los barrios donde los hechos más se producían. Pero bueno, insisto, es un indicador de que vamos por donde hay que ir y que además nos permite empezar a meternos más profundamente en las causas. Es decir, cuando uno no está todo el tiempo analizando la emergencia o en terapia intensiva, uno que puede. Y bueno, puede empezar a ver cómo trabajamos familia por familia, las intervenciones barriales focalizadas, los trabajos que hacemos con todas las áreas sociales, cultura, deporte, educativas, de trabajo, la agencia de consumo. Es decir, pasar, como yo siempre digo, del cuántos a quién. Y entonces ponerle nombre, apellido a la persona, al trabajo. El gobernador va a lanzar una iniciativa ahora de formación específica en la construcción, en 5.000 empleos para poder insertar a esos chicos. Lo estamos haciendo con la escuela de robótica, lo vamos a hacer con la tecnoteca, es decir, empezar a pensar el problema de fondo. Para eso, ¿qué hacía falta? Controlar la cárcel y controlar la calle. Ustedes me escucharon acá hacerlo con mucho énfasis. Y es lo que a Rosario no le daban ni control de la cárcel para que acá no se indiquen hechos, ni control de la calle, porque no teníamos policía en la calle que permita evitar los hechos. Y aun cuando se suceden, porque tuvimos la semana pasada un hecho muy grave sobre un colectivo, a la hora y media tener detenida a la persona que lo generó, porque acá no se trata de que las cosas no sucedan, se trata de cómo uno responde cuando sucede. Y eso es lo que evidentemente estamos viviendo, con una decisión muy clara del gobernador, de todo su equipo, del ministro de Seguridad y también de la ministra de Seguridad, Justicia, de Defensa de la Nación y por supuesto el apoyo del presidente del Gobierno Nacional. Rosario empieza a salir de esa estigmatización que tenía, porque en definitiva también estas noticias que antes estigmatizaban a Rosario por una exageración a veces de los medios nacionales, hoy empieza a cambiar esa mirada. Yo creo que tuvimos mucho tiempo discutiendo si era real, nos estigmatizaban. Acá sucedía una cosa muy grave que no sucedía en el resto del país. Yo creo que había que tomar el tema y explicar por qué sucedía. Y dejar claro de quién era la responsabilidad en cada uno de los aspectos de esto. Porque acá tuvimos un ministro de Seguridad que era el encargado de cuidarnos, que dijo, no, acá el narco ya ganó. Eso vivimos. No dejemos de olvidarnos, de acordarnos de esas cosas. Entonces, había que poner el tema arriba de la mesa. Por supuesto, era injusto, y sí, porque ahora vos lo estás viendo. Hay ciudades que tienen una situación similar o incluso ahora más grave que la de Rosario, que antes no aparecían porque todo se resumía en Rosario. También es cierto que lo que sucedía en el 13% de la ciudad implicaba a toda la ciudad. Pero lo que había que hacer no era discutir la estrategia comunicacional, era dejar en claro cuáles eran las políticas que necesitábamos, ir, buscarlas, traerlas y obviamente esperar que eso produzca resultados. Y teníamos razón. Y pasó. Y un gobernador comprometido con la seguridad nos genera un cambio enorme. Y una estructura nacional en el Ministerio de Seguridad que tome, por ejemplo, el problema de las cárceles y de los presos de alto perfil, cambia las cosas. Entonces, ahora hay que insistir por ahí e ir a las causas del problema, ir a trabajar más en el entramado social, el tejido productivo, cómo cambiamos para que un chico, en vez de estar en una organización criminal, claramente puede tener otra opción. También dejando en claro lo siguiente, tiene que tener la opción. Si opta por una organización criminal, tiene que ser tomado como un miembro de una organización criminal. Cosa básica que en la Argentina discutimos desde un punto de vista teórico mientras nos matan a la gente. Así como marcabas que Milei cumplió en materia de seguridad, la Casa Rosada sigue con asignaturas pendientes. Podemos ir desde la obra pública hasta el tema que talla mucho en Rosario, como la falta de subsidios al transporte, ¿no? Bueno, sobre el transporte estamos esperando una resolución legislativa. Creemos que la mayoría del Congreso debiera ser muy clara en una situación que es injusta.
que hace que un ciudadano del interior valga 4 veces menos que un ciudadano del AMBA o de la ciudad de Buenos Aires, y que además genera que pague una tarifa 4 veces mayor. Entonces, eso hay que cortarlo, y creo que ese es el ámbito del Congreso, porque es quien en definitiva distribuye en términos geográficos los recursos de la Argentina. Y espero que el gobierno acepte si se genera una solución del Congreso, porque le vamos a resolver un problema a la Argentina, no agregárselo. Es un gobierno que en algunas cosas tiene... A mí, yo hace mucho tiempo pienso que en la Argentina se ideologizan y se teorizan demasiado los temas y se habla poco del problema en sí. Y eso tiene una consecuencia muy grave, que es no resolver los problemas. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo para estabilizar la economía. Bienvenido sea. Ahora, en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, la estabilidad se va a sostener si la Argentina mira más al lugar donde se producen los recursos que al lugar donde se distribuyen. Y yo lo que de algún modo siempre me gusta remarcar, al presidente habría que sacarlo de Buenos Aires, que recorra el interior, que entienda. Cuando uno mira, vos decís, ¿cuáles van a ser donde más se invierta a partir del río y otras herramientas? Energía y alimentos. ¿Dónde está eso? Está en el interior. ¿En dónde necesitamos poner infraestructura? En el interior. ¿Dónde necesitamos ruta que trasladen la producción? En el interior. Bueno, hoy se hace todo al revés. Grandes autopistas para unir localidades del conurbano y rutas de una mano como la 11 o la 33 o la 34, que es de donde se produce la riqueza de la Argentina y se mueve destrozada. Eso es lo que hay que cambiar. Yo creo que ese es el gran cambio en la Argentina, salir del porteñocentrismo, del ambacentrismo y entender que los problemas estructurales de la Argentina tienen un origen y una dimensión que es geográfica. Un país genera los recursos, esos recursos son capturados por la parte del país que no las genera. Y el que no resuelva eso difícilmente pueda generar soluciones sustentables en la economía. Es lo que esperamos poder convencer al gobierno nacional. Intendente, el otro día hablando con el gobernador nos decía que él disfrutaba de ser gobernador. Está bien, hace 8 o 9 meses que está en el cargo. En su caso es el segundo mandato. El primero estuvo atravesado por un montón de problemas. Pandemia, humo, inseguridad, problemas graves. A partir de ahora, ¿empieza a disfrutar? A mí me encanta y vivo con mucha responsabilidad, pero también con mucho orgullo estar en el lugar en el que estoy. Amo esta ciudad, es mi ciudad. Muchos tiempos quise ser intendente y la gente me eligió de intendente 2 veces. Decir lo contrario es ser ingrato y ser injusto. Por supuesto que a nosotros nos pasó que siempre el primer momento de una gestión, el primer año es cuando uno puede empujar cambios más fuertes, donde puede de algún modo tener el mayor respaldo para hacer esos cambios. Y en mi caso, el 27 de febrero fue el asesinato de Bocacha y el 13 de marzo empezamos las restricciones de la pandemia. Entonces no tuve ese primer año, ¿no? Y obviamente eso nos implicó cambiar totalmente la lógica de trabajo y luego, obviamente, también salir a plantear algo muy fuerte, que era la defensa de la ciudad en relación a el abandono que la ciudad tenía en materia de quienes nos tenían que cuidar. Claramente esta es otra época, disfruto mucho del trabajo de este tiempo, disfruto mucho ver cómo la ciudad empieza a mostrar sus mejores caras, disfruto mucho también trabajar con un gobernador, con una vicegobernadora, con quienes nos conocemos desde nuestra adolescencia o primer juventud, y donde obviamente tenemos una forma de mirar la política, de hacer las cosas muy parecida. Y eso obviamente es una enorme ventaja, porque para darte un ejemplo, el miércoles tenemos la presentación de los Juegos ODESUR, que implica una serie de obras muy importantes para la ciudad, y hoy llama al gobernador para ver si podemos charlar media hora sobre otro tema que tiene que ver con una transformación urbana de una parte muy importante de un barrio de Rosario. Todo el tiempo es así. Entonces, sí, eso se disfruta más. Es un tiempo en el que uno puede pensar en cosas que queríamos hacer y que en el otro tiempo no podía. Intendente, vamos a una pausa y volvemos después en el otro bloque. Seguimos en Hora Política.